Hola muchachos, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con el curso de estadística inferencial. Vamos a trabajar con las distribuciones de probabilidad y específicamente nos vamos a enfocar en la distribución normal de probabilidad. La distribución normal de probabilidad es una distribución que se relaciona mucho con la estadística descriptiva cuando se hablaba de las distribuciones de frecuencia. Recordemos que con las distribuciones de frecuencia se trabajaban variables y contábamos el número de veces que se repetía cada una de esas variables. En este caso, no vamos a contar el número de veces de variables, sino vamos a medir la probabilidad de que una media de una muestra aparezca dentro de una población. Entonces, el hecho de poder pensar que una distribución de probabilidad es una distribución de frecuencias teórica, significa que esa distribución de frecuencias teórica es una distribución de probabilidad que describe la forma en que se espera puedan variar los resultados dentro de ese experimento que se esté realizando o esa medición que se esté realizando. Ahora bien, por ejemplo, imaginen ustedes que tenemos una moneda y a esa moneda la vamos a lanzar al aire 2 veces consecutivas. Entonces vamos a lanzar la moneda al aire 2 veces consecutivas y vamos a registrar los posibles resultados. Entonces ahí tenemos las posibles combinaciones de los resultados al lanzar la moneda 2 veces consecutivas. Entonces tenemos que en el primer lanzamiento podemos tener cara, cruz, y en el segundo cruz. En el primer lanzamiento podemos tener cruz y en el segundo cara. Podemos tener cara, cara o podemos tener cara, cruz. Son las combinaciones posibles de los resultados que podemos tener dentro de ese experimento de lanzar la moneda 2 veces al aire. Fíjense que aquí estamos haciendo un espacio muestral, pero podríamos enfocarnos en contar tan solo el número de cruces que se obtienen en cada uno de esos lanzamientos, en los posibles resultados. Entonces obtuvimos que en el primer experimento 2 cruces, en el segundo una, en el tercero ninguna y en el cuarto una cruz. Ahora, para medir las probabilidades, lo que hacemos es, si recordamos, cuando vimos la probabilidad bajo condiciones de independencia estadística, la probabilidad conjunta en 2 lanzamientos sucesivos de una moneda, se mide multiplicando las probabilidades individuales de cada uno de esos lanzamientos. Entonces, en este caso, pues multiplicamos 0.5 por 0.5 y en cada una de las situaciones nos va a dar 0.25 o el 25%. Al sumar el número de esa probabilidad de que ocurra lo que estemos esperando allí, siempre nos va a dar 1, ¿no? Entonces, al sumar todos los casos, nos va a dar 1 o el 100%. La probabilidad medida en cada uno de los eventos que ocurren dentro de un experimento, la totalidad de esos experimentos al sumarlos, la probabilidad de ser igual a 100 o al 1, a 1, ¿no? Entonces acá tenemos ese ejercicio. Pero pensemos ahora que vamos a hacer una tabla de distribuciones de frecuencia. En esa tabla de distribuciones de frecuencia vamos a medir el número de cruces que salieron en esos lanzamientos. Entonces la variable que podríamos trabajar es el número de cruces. 0 cruces, 1 cruz, 2 cruces. Y en los lanzamientos que ocurrió eso, fueron 0 cruces cuando cayó cara a cara, 1 cruz cuando cayó cruz cara o cara cruz, entonces ahí tenemos, y 2 cruces cuando salió cruz cruz. La probabilidad medida en este caso, entonces sería para el primer evento, para nuestra primer variable 0 cruces, tenemos el 25% de probabilidad, 0.25. Para una cruz, tenemos el 50% de probabilidad. Para 2 cruces, tenemos el 25% de probabilidad. Si nos fijamos, esto es una tabla de distribuciones de frecuencias. La variable, contamos cuántas veces aparece nuestra variable, ¿cierto? Y después medimos el porcentaje, que eso en la tabla de distribuciones de frecuencias se medía como la frecuencia relativa. Ahora estamos midiendo la probabilidad de que al lanzar una moneda al aire 2 veces consecutivas nos aparezca una cruz. Miren, esto es un ejercicio para empezar a medir probabilidades en vez de contar el número de veces que se repite un evento o una variable dentro de una muestra con la que se esté trabajando.
Podemos graficar el experimento. Entonces, al graficar el experimento, obtenemos algo como esto. Acá corrí un poco el 0 para que se viera la diferencia en el eje. Y entonces tenemos 0, tiene un 25% de probabilidad, una cruz, un 50% de probabilidad, y 2 cruces en los lanzamientos, un 25% de probabilidad. Si nosotros hacemos el ejercicio de medir el área bajo la curva que tenemos acá, el área en total va a medir el 100% de probabilidad. Eso es un polígono de frecuencias, también una campana gaussiana o una distribución normal. Entonces lo vamos a conocer de esa manera. En este caso, tenemos que el área bajo la curva nos representa el 100% de probabilidad de obtener una cruz en los lanzamientos sucesivos de una moneda. Acá tenemos el experimento. Y eso ocurre en muchos ejercicios adicionales, donde vamos a empezar a medir probabilidades y este eje en nuestras gráficas va a desaparecer. ¿Por qué va a desaparecer? Porque siempre vamos a pensar que tenemos el área bajo la curva como el 100% de probabilidad de que un evento aparezca dentro de un experimento que estemos midiendo sobre una población. La distribución normal la distribución normal es una distribución de una variable aleatoria continua, la que vamos a trabajar en este momento. Tenemos que existen dos razones fundamentales por las cuales la distribución normal ocupa un lugar prominente dentro de la estadística inferencial. Entonces, primero, pues es aplicable a muchos experimentos, ¿no? Tiene algunas propiedades que lo hacen aplicable a gran cantidad de situaciones en las que nosotros podemos medir esas probabilidades trabajando con la distribución normal. ¿Sí? Segundo, la distribución normal casi se ajusta a la distribución de frecuencias reales observadas en muchos fenómenos, incluyendo características humanas, ¿sí? Peso, altura, coeficiente intelectual, resultados de procesos físicos, dimensiones y rendimientos, y muchas otras medidas de interés para los administradores, para los ingenieros, para los físicos, etc. Entonces nos sirve mucho en ciencias de la administración, en ingenierías, bueno, todo lo podemos medir desde acá. Miremos qué características tiene la distribución normal de probabilidad. Cuando nosotros trabajamos con una distribución normal de probabilidad, una característica es que la curva tiene un solo pico. Quiere decir que es unimodal. También vamos a decir que una distribución de probabilidad normal tiene una forma de campana, lo que mostrábamos en el experimento del lanzamiento de la moneda. Una campana que representa su área bajo la curva, el 100% de probabilidad de que un evento ocurra allí. La media de una población distribuida normalmente cae en el centro de la curvatura. Y debido a esa simetría, entonces en esa distribución normal, vamos a tener que media, mediana y moda tienen exactamente el mismo valor. Por eso están ubicados en el centro de la distribución. Miremos una gráfica de esa distribución. Entonces tenemos una gráfica de una distribución normal, donde media, mediana y moda tienen el mismo valor y dividen la distribución en dos partes iguales. Si midiéramos el área bajo la curva, la mitad hacia la izquierda es el 50% de probabilidad y la mitad hacia la derecha es otro 50% de probabilidad. En este tipo de distribuciones, al graficarlas, ya no vamos a tener el eje vertical, porque nos representa la probabilidad y ya sabemos que está acá en el área bajo la curva. La cola izquierda se extiende de manera indefinida y nunca toca el eje horizontal, la cola derecha se extiende de manera indefinida y nunca toca el eje horizontal. La distribución normal de probabilidad es simétrica con respecto a la línea vertical que pasa por la media, ¿cierto? Que divide la distribución en dos partes iguales. Esto es una distribución normal de probabilidad. Esas distribuciones normales de probabilidad, entonces, no son únicas en sus tipos de gráficas. Podemos tener familias de distribuciones normales. Una familia, por ejemplo, es una distribución normal que comparte la media aritmética poblacional, pero que tiene diferente medida de dispersión, desviación estándar. En este caso, tenemos tres gráficas diferentes, donde una es más dispersa que la otra. Una tiene mayor desviación estándar que las otras, pero comparten la misma media aritmética. Otra familia es una familia que posee
la misma desviación estándar, pero tiene diferentes medias aritméticas. Y la otra familia será aquella que tiene diferente media aritmética y diferente desviación estándar. Esto es entonces una distribución normal. Todas las distribuciones normales de probabilidad deben ser simétricas, es decir, que su media poblacional debe cortar en dos partes iguales a la gráfica. Y podemos asumir que el 50% se encuentra en una mitad y el otro 50% de probabilidad se encuentra en la otra mitad. Las áreas bajo la curva. Estas áreas bajo la curva son las que nos van a ayudar a medir esas probabilidades. Cuando nosotros empecemos a medir las probabilidades, lo que vamos a medir son áreas bajo la curva. ¿Qué proporción de área bajo la curva está representando la probabilidad que nosotros queremos medir? Entonces, nosotros podemos tener lo siguiente. Hay unas reglas básicas para este trabajo. No importa cuáles sean los valores de la media y la desviación estándar para una distribución de probabilidad normal, el área total bajo la curva siempre va a sumar 1. De manera que podemos pensar en áreas bajo la curva como si fueran probabilidades. Y es matemáticamente cierto que aproximadamente el 68% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentran dentro de más o menos una desviación estándar de la media. ¿Qué quiere decir eso? Lo que vamos a mostrar acá es lo siguiente. Si nosotros tenemos una distribución normal de probabilidad y respecto a la media aritmética poblacional, nos vamos a mover un número de desviaciones estándar hacia la izquierda o hacia la derecha, por eso el más o el menos, el número de desviaciones que nos corremos hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, si me corro una, pues es menos 1 hacia la izquierda. Si me corro una desviación estándar, más 1 hacia la derecha. Recuerden que las áreas no son negativas, ¿no? Las áreas siempre son positivas. Entonces, lo que vamos a tener acá es que la porción de área que representa esa distancia hacia la izquierda y hacia la derecha es la probabilidad de que ese evento que estoy midiendo ocurra dentro de esa distribución normal de probabilidad. Pongo un ejemplo. Si mi media aritmética es 100 y mi desviación estándar es de 2 y tengo unos límites en los extremos que es de 98 y de 102, pues para llegar desde la media hacia el 102 a la derecha, pues solo me tengo que mover una desviación estándar. Y para mover desde la media hacia la izquierda hasta el 98, pues me voy a tener que mover una desviación estándar. Entonces acá hay un 1, ¿cierto? Me corro una vez a la izquierda, una vez a la derecha. Y eso me marca una proporción de área que equivale en este caso al 68% de probabilidad. Los otros dos extremos, las colitas que quedan restantes, entonces se conocen como, digamos que después vamos a mirar en una prueba de hipótesis que eso es un área de rechazo de una probabilidad, por ejemplo. Entonces, acá lo que vamos a encontrar es que esa área también tiene que medirse porque la suma total nos debe dar 100. O 1, ¿no? En este caso. Ahora, aproximadamente el 95.5% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentran dentro de más o menos 2 desviaciones estándar de la media. Es decir, que vamos a tener que el área de probabilidad aumentó, ¿cierto? Si me corro 2 desviaciones estándar, miren acá, hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces ahora el área de probabilidad va a ser mucho mayor. Ahí tenemos eso. Este numerito 1 que aparecía en la gráfica anterior y 2 que aparece acá se llama el número de estandarización. Me dice cuántas veces me debo correr hacia la izquierda o hacia la derecha contando desviaciones estándar para llegar a unos límites de confianza que vamos a mirar más adelante. Entonces, esos límites de confianza nos van a dar un rango de probabilidad para poder trabajar. Entonces ya tenemos 1, 2, pero ese numerito también puede ser un número decimal, ¿no? Ahorita lo vamos a trabajar. Aproximadamente el 99.7% de todos los valores de una población normalmente distribuida se encuentran dentro de más o menos 3 desviaciones estándar de la media. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Que esas desviaciones estándar de la media nos van a representar esta área de probabilidad. Entonces, corremos ahora 3 veces hacia la izquierda, 3 veces hacia la derecha y el área aumentó. Entonces, ahí vamos viendo cómo el área de probabilidad va aumentando a medida que ese número de estandarización crece.
Ahora, miremos el uso de una tabla que se llama la tabla de probabilidad normal estándar o tabla de distribución de probabilidad normal estándar. Esa tabla se va a usar para encontrar ese número de estandarización del que veníamos hablando en las gráficas anteriores. Ese número de estandarización Z tiene que ver con, en una distribución de probabilidad, el valor de la variable menos la media poblacional sobre la desviación estándar, o en una distribución normal de probabilidad con la media de la muestra menos la media aritmética poblacional sobre algo que se conoce como el error estándar de la media. Entonces, lo que vamos a trabajar con esa tabla, que es esta que les presento acá, es una tabla que nos va a medir en esas proporciones que estábamos hablando de las áreas, a medida que aumenta la desviación estándar o el error estándar de la media respecto a la media aritmética de la población, hacia la izquierda o hacia la derecha, que nos da unas áreas más grandes, más pequeñas. Entonces vamos a encontrar esos valores de esas áreas acá, en esta tabla. Ya vamos a hacer un ejemplo de cómo se lee y cómo se trabaja con esa tabla de estandarización. Entonces, vamos a revisar el ejemplo. Entonces, en el ejemplo nos dice lo siguiente. En una muestra de 16 observaciones de una distribución normal, con una media de 150 y una varianza de 256, ¿cuál es la probabilidad de que la media de la muestra se encuentre entre 142 y 160? ¿Listo? Entonces, revisemos los datos que tenemos. Nos están dando la media de la población. Nos dicen, la media poblacional es 150. Nos están dando la varianza poblacional. La varianza, recuerden que esto es un símbolo, ¿no?, elevado al cuadrado, y es un parámetro poblacional que es de 256. Y nos están dando el número de elementos de la muestra. El número de elementos de la muestra, en este caso, es 16, que es lo que nos brinda la información el ejercicio. Pero nosotros no vamos a trabajar con la varianza, sino que vamos a trabajar con la desviación estándar. Entonces la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Entonces la raíz cuadrada de 256 es 16. Y ya tenemos la desviación estándar poblacional. Ahora miremos qué ecuaciones vamos a usar dentro de ese proceso para encontrar esa probabilidad que nos piden. Entonces las ecuaciones son las siguientes. Una ecuación que se llama el error estándar de la media. ¿Sí? Para una distribución normal no contamos respecto a la media aritmética desviaciones estándar hacia la izquierda o hacia la derecha, sino vamos a contar errores estándar de la media, hacia la izquierda o hacia la derecha. Ese error estándar de la media se calcula mediante el cociente, la división entre la desviación estándar poblacional y la raíz cuadrada del número de elementos que tiene la muestra con la que estamos trabajando. Se llama error estándar de la media, de esa forma. Y el número de estandarización, que es el que vamos a buscar en la tabla, se calcula mediante la diferencia entre la media muestral menos la media poblacional sobre el error estándar de la media. Número de estandarización. La solución. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es lo siguiente. Primer paso, vamos a calcular el error estándar de la media. Con los datos que teníamos, la desviación estándar era 16 y el número de elementos de la muestra también era 16. Esto es una coincidencia, ¿no? Entonces la raíz cuadrada de 16 es 4, 16 dividido en 4, 4. Entonces tenemos el error estándar de la media. Después de calcular el error estándar de la media, vamos a calcular Z para los dos extremos, para el de 142, que es un límite, y para el de 160, que es el otro. Entonces, el primero, Z1, para el del lado izquierdo. Entonces, nos da 142, que es esa media que nos están dando, menos 150, que es la media poblacional, sobre 4, que es el error estándar de la media. Eso nos daría menos 2. ¿Listo? Y en el otro extremo tenemos 160, que es la media muestral, menos 150, que es la media poblacional, sobre 4, que es el error estándar, y eso nos da 2.5. En una gráfica, lo que estaríamos haciendo es lo siguiente. En la media, en la mitad de la distribución normal, tenemos 150, que es la media poblacional. En un extremo tenemos la media muestral inicial, la menor, que es de 142, y en el lado derecho tenemos la media muestral de 160.
¿cierto? Esto está hecho en GeoGebra, ahorita les explico cómo se trabaja con GeoGebra. Y lo que estamos buscando es esta proporción de área azul que representa ese dato de allá. Entonces nos estamos diciendo acá, el número de estandarización, el número del error estándar, es acá que nos dice que es 4. Entonces, si yo cuento desde acá, errores estándar hacia la izquierda, me voy a mover 1, ¿cierto? 4 hasta 146 y me muevo 4 hasta 142. Por eso el número de estandarización nos dio 2. El menos solo me indica que estoy moviéndome hacia la izquierda, que es el dato que representa el número de estandarización para moverme hacia la izquierda. ¿Cuántos errores estándar de la media conté desde la media hasta 142? 2, ¿cierto? 150, 146, 142. Y hacia la derecha ocurre lo mismo, entonces voy a moverme hasta llegar a 160. ¿Cuántas veces? Lo que me dice el número de estandarización exactamente, ¿cuántas veces debo moverme hacia la derecha? Entonces en este caso me dice, si me voy a mover 4 veces hacia acá, entonces 150, 154, 158, y me estoy moviendo la mitad del recorrido después, 2.5, ¿cierto? Ahí está, hasta 160. Eso es lo que significa ese número de estandarización, que me va a dar además el área de probabilidad. Entonces tengo que, si yo trazo una recta de zetas dentro de esa gráfica, la que está en la mitad pues es 0, y en el extremo izquierdo voy a contar menos 2 porque es hacia la izquierda, y en el extremo derecho está 2.5. Ahora, ¿qué hacemos con estos números 2.5 y menos 2? Pues vamos a buscarlos en la tabla de estandarización, en la tabla de zetas. Lo vamos a buscar en esta tabla. En esta tabla tenemos que, en el lado de la columna, vamos a encontrar todos los valores que me dan del número z, la unidad y la décima. Y en la fila superior vamos a encontrar las centésimas. En este caso tengo valores exactos, por ejemplo, tengo 2. Entonces 2 es la unidad. Punto 0, ¿cierto? 2.0, o sea que debo cruzar 0 con 2. Acá estoy haciendo, mire, tengo el 2, tengo 0, y el área que representa ese valor es de 0.4772. ¿Listo? Si por ejemplo tuviera 2.05, pues tendría que buscar 2, irme hasta la columna de 0.5 y cruzar el valor. Eso es lo que uso con esta tabla de estandarización. Entonces ya encontré el área que representa el lado izquierdo respecto a la media aritmética. Y el lado derecho sería entonces 2.5, entonces vengo al 2.5, bajo porque es 0,0, ¿cierto? Unidad décima, y encuentro un valor de probabilidad de allí del área que es de 0.4938. En la gráfica, entonces tendría lo siguiente. Como encontramos la z del lado izquierdo, el área que representa la z del lado izquierdo es de 0.4772 según nuestra tabla. O sea que el área estaría representada de la mitad de la distribución hacia la izquierda como 0.4772. Si yo quiero encontrar esta colita, pues a 0.5, que es la mitad exacta, le resto este pedacito y encuentro el valor de esa colita blanca que tengo allí. El Z2, para esa estandarización de 2.5, el área que representa Z2 en este caso es de 0.4938. Entonces tenemos allá. Es decir, que la probabilidad de que la media se encuentre entre 142 y 160 es la suma de las dos áreas que encontré en la tabla de estandarización, para un área de 0.971, 0.971 o el 97.1% de probabilidad de que una media se encuentre entre 142 y 160. Esto es una distribución normal de probabilidad. Pero también podríamos hacer el siguiente ejercicio: calcular la probabilidad para una media mayor que 142. Entonces, en este caso, ya tenemos la z para 142, ¿cierto? Tenemos el área que representa 142 y la gráfica ahora está representada de esta manera. Miren, ya no tengo cola derecha, porque esta área está completica. Solo me están pidiendo el límite de 142. Entonces, para hacer el ejercicio, miren acá, esto está en GeoGebra. De una vez en GeoGebra le calcula a uno el área que debería representar. Yo debo saber que esto es 0.4772 desde la tabla de zetas, y esto es 0.5 completico, el 50% completo. 0.5 más 0.4772 nos da un área de 0.9772, que es lo que nos plantea GeoGebra.
Esto es un ejercicio de distribución normal de probabilidad. Sencillo. ¿Listo? Voy a mostrarles rápidamente cómo se trabaja con GeoGebra. Entonces, vamos a ir acá. Es un programa gratuito que se puede trabajar en línea. Entonces, lo voy a buscar acá en Google. GeoGebra. Después de buscarlo ahí, en ese GeoGebra, voy a ir al GeoGebra en línea clásico. Esto se puede descargar si ustedes quieren. Voy al clásico. Cuando entro a GeoGebra clásico, voy a encontrar una pantalla que me muestra este ejercicio acá, esta barra. Yo voy a ir a la barra de probabilidad, ¿sí? Entonces voy a ir acá a la barra de probabilidad. Y en la barra de probabilidad me aparece la gráfica que yo estaba buscando. Acá está. Entonces aparece la gráfica que estaba buscando. ¿Qué es lo que puedo hacer? Entonces acá yo voy a poner el dato de la media que me están dando, 150. En este dato que parece la desviación estándar, lo que voy a poner es el error estándar, nos dio 4. Y acá yo tengo la posibilidad de tener las colas, o sea, trabajar con cola derecha, trabajar con cola izquierda, o trabajar con las dos colas, ¿cierto? Cuando me dicen que los datos están entre tanto y tanto, trabajo con dos colas. Entonces voy a tener acá que poner la cola inferior, que es 142, y la cola de la derecha, que es 160. ¿Listo? Y cuando ustedes revisan, acá les da el área de probabilidad con el que estábamos trabajando. En el ejercicio nos dio 0.971. Ahí está. 0.971. Exactamente igual al proceso. Esto es trabajar con GeoGebra. La gráfica me la da GeoGebra. Y en el otro ejercicio, lo que hicimos fue dejar uno de los límites. Entonces yo voy a trabajar con la cola izquierda, 142, y miren, ahí ya me está arrojando el dato del área de probabilidad con el que estoy trabajando. Bueno, entonces, este es un ejercicio para una distribución normal de probabilidad. Muchachos, vamos a dejar hasta ahí. De nuevo, como les dije ahorita, rico verlos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.